Imagina ganar una guerra y descubrir que tu verdadera batalla todavía no ha comenzado. Eso le ocurrió a Odiseo, rey de Ítaca. Después de sobrevivir a la guerra de Troya, tuvo que experimentar una vuelta a casa muy accidentada, tanto que le llevó años de enfrentarse no solo a dioses vengativos, sino también a furiosas tormentas, cíclopes, sirenas, magas. ¿Quieres saber cuántos años estuvo dando tumbos por el mar y también conocer sus desventuras? Pues ya sabes qué tienes que hacer. Ven y te lo cuento. Odiseo es el protagonista de una obra escrita por Homero, llamada La Odisea, que literalmente significa la historia de Odiseo. En ella explica el viaje de vuelta a casa del héroe, y aunque Homero empieza la historia casi en el final y es el propio protagonista quien narra sus aventuras, yo voy a explicarte esta historia en orden cronológico. Empecemos por el principio, la guerra de Troya. Gracias a su idea del famoso caballo de madera, que parecía un regalo de rendición, la ciudad de Troya finalmente cayó bajo el poder griego y con ella llegó el final de una guerra que se había iniciado muchos años atrás durante la boda de Tetis y Peleo. Pero tranqui, que si no recuerdas la guerra de Troya, te dejo los vídeos que hice para que puedas refrescarla y así no te pierdas. Total, que se acaba la guerra de Troya y Odiseo y su tripulación zarpan en dirección a casa, a Ítaca, pero se topan con los cícones, habitantes de Tracia, y deciden hacerles frente. En la batalla resultan vencedores y se hacen con un botín muy cuantioso que contenía comida, objetos valiosos, mujeres. Alegres por la victoria, deciden celebrarlo antes de tiempo y los habitantes del territorio contraatacan, matando así a muchos de los hombres de Odiseo. Los que quedan, al final, tienen que huir para salvar la vida. Más tarde, llegan a la isla de los lotófagos, un pueblo que se alimenta del fruto del loto. Cuando llegan allí, los habitantes les ofrecen estos aparentemente inofensivos frutos, pero que en realidad les provocarán amnesia. Olvidarán su pasado, sus ganas de volver a casa, incluso quiénes son. Algunos compañeros de Odiseo sucumben a su hechizo, pero él los obliga a volver a las naves. De este episodio se puede extraer una gran lección. El mayor peligro de la historia es olvidar nuestro pasado. Poco después desembarcan en la isla del cíclope Polifemo. Por si no lo sabes, el cíclope era un gigante con un solo ojo situado en la frente. Polifemo los encierra en su cueva y comienza a devorar a varios hombres de Odiseo. Sin fuerza suficiente para vencerlo, Odiseo recurre a la astucia. Lo emborracha con vino y mientras duerme le clava una estaca en su único ojo. El plan funciona y logran escapar, pero llevado por el orgullo, Odiseo revela su nombre al monstruo. Y ese fue un error fatal, porque resulta que Polifemo era hijo del dios del mar, Poseidón, y le suplica venganza. A partir de ese momento el regreso a Ítaca se convertirá en una auténtica pesadilla para Odiseo y sus tripulantes. Después de escapar del cíclope, Odiseo y sus hombres llegan a la isla flotante de Eolo, el dios del viento. Durante un mes entero escucha fascinado el relato de la guerra de Troya y todas las aventuras que ha vivido el héroe. Cuando llega el momento de partir, decide ayudarlo a regresar a su casa, a Ítaca. Así que Eolo le entrega a Odiseo un recipiente de cuero que contiene todos los vientos adversos. Solo deja libre la brisa que debe conducirlo hasta la isla de Ítaca. Odiseo se encarga de mantener esta bolsa bien cerrada durante 9 días sin dormir, pero cuando la isla ya se encuentra a la vista, el héroe cae dormido y sus codiciosos compañeros, creyendo que el saco guardaba un tesoro que Odiseo solo quería para él, lo abrieron y los vientos se desataron y arrastraron las naves de nuevo mar adentro. A veces la peor tempestad no viene de los dioses, sino de las debilidades humanas.
Después llegan a la tierra de los lestrigones, unos gigantes antropófagos, es decir, caníbales, que destruyen casi toda la flota. Es una auténtica masacre. Solo una nave consiguió escapar, la de Odiseo, que siendo prudente no accedió al puerto con ella, sino que la dejó en una roca fuera del alcance de los caníbales. La cuestión es que este episodio es un punto de inflexión, pues de las 12 naves con las que zarpa Odiseo desde Troya, en ese instante solo queda una. El siguiente destino es la isla de Circe, una poderosa maga capaz de transformar a los hombres en animales. Varios compañeros de Odiseo son convertidos en cerdos, pero consigue él resistir a sus hechizos y obliga a Circe a devolverle su forma humana. La cosa es que Circe se había enamorado de Odiseo y durante un año le ofreció refugio, amor y una vida sin preocupaciones, pero ni siquiera ella pudo apagar su deseo de regresar a Ítaca. Antes de irse de su isla, le pide a Circe que le ayude a volver a su patria, porque el viaje está siendo imposible. Desgraciadamente, la maga le dice que solo puede ayudarlo el espíritu del adivino Tiresias, que vive entre los muertos. Tienes que saber que todos los muertos pierden la memoria y la conciencia, pero Tiresias conserva ambas gracias a un privilegio concedido por Perséfone. Por eso es el único capaz de revelar a Odiseo qué debe hacer para regresar a casa. Así pues, siguiendo el consejo de Circe, Odiseo se dirige al mundo de los muertos, pero para entrar allí debe realizar un ritual en el extremo occidental del mundo. Cava una fosa profunda y vierte en él ofrendas como leche, miel, vino, agua y además sacrifica un carnero y a una oveja negra. La sangre atrae a las sombras de los muertos que acuden para beberla y recuperar así momentáneamente la conciencia. Odiseo permanecerá con la espada desenvainada impidiendo que las almas beban la sangre hasta que aparezca Tiresias. Cuando éste bebe la sangre, reconoce inmediatamente a Odiseo y le explica por qué su viaje está siendo tan difícil, la ira de Poseidón tras la ceguera de Polifemo. Pero también le da varias advertencias. Debe evitar tocar el ganado sagrado del dios del sol, Helios, que regresará a Ítaca aunque tras grandes sufrimientos. Y algo que muchos desconocen, Tiresias le anuncia que incluso después de recuperar su reino deberá emprender otro viaje para reconciliarse definitivamente con Poseidón. Finalmente le profetiza que morirá de una vejez apacible rodeado de prosperidad. Eso es bueno. Tras hablar con Tiresias ocurre uno de los momentos más emotivos de la obra. Y es que resulta que Odiseo descubre entre las sombras de los difuntos a su madre Anticlea. No sabía que había muerto. Le pregunta cómo ocurrió y ella le responde que no fue una enfermedad ni una guerra, sino la tristeza por la larga ausencia de su hijo. Odiseo intenta abrazarla hasta 3 veces, y 3 veces sus brazos atraviesan el aire. Las sombras comienzan a reunirse a su alrededor cada vez en mayor número, y él siente miedo. Entonces se va hacia su barco. Esta experiencia, que suele llamarse catábasis, no solo cambia su destino, sino también su forma de comprender la vida. Odiseo entra en contacto con el inframundo, siendo un héroe astuto, pero sale siendo un hombre consciente de su fragilidad y de su mortalidad. De regreso al mar, Odiseo debe enfrentarse a las sirenas, criaturas cuyo canto hechiza a todos los navegantes y los arrastra hasta la muerte. Deseoso de escuchar su canción, sin sucumbir a ella, ordena que lo aten al mástil de su barco, mientras sus hombres se tapan los oídos con cera para seguir remando. Lo que poca gente sabe es que las sirenas están sentenciadas a muerte si un humano las escucha y sobrevive a ello. Así pues, puedo afirmar que Odiseo ostenta el logro de haber matado a las sirenas. Además, la apariencia de las sirenas en la Edad Antigua son pájaros con cabeza de mujer, no como las conocemos a partir de la Edad Media, como mitad mujer, mitad pez. Después de la hazaña de las sirenas, deberá atravesar un estrecho vigilado por 2 monstruos terribles. A un lado se encuentra Escila, un monstruo que habita en una cueva de roca. Según describe Homero, posee 12 patas deformes
y 6 largos cuellos, cada uno rematado por una cabeza con varias filas de dientes afilados. Desde su escondite atrapa a los marineros y los devora. Al otro lado tenemos a Caribdis, mucho más extraña y aterradora. No tiene una forma monstruosa definida, sino que es un gigantesco remolino marino que 3 veces al día absorbe enormes cantidades de agua y después las expulsa violentamente. Si una nave se acerca demasiado, desaparece para siempre entre sus aguas. Cuando atraviesan el estrecho, Odiseo dirige toda su atención hacia Caribdis, como es lógico, para evitar el remolino, y justo entonces Escila emerge de la roca y atrapa a 6 de sus mejores compañeros, uno con cada cabeza. Homero describe esta escena de forma estremecedora. Mientras los hombres son elevados por el monstruo, gritan el nombre de Odiseo y extienden los brazos en un intento de pedir ayuda, pero él no puede hacer nada. Más adelante, sus hombres desobedecen las advertencias de Tiresias y no solo tocan, sino que sacrifican el ganado sagrado del dios Sol Helios. La ira divina es inmediata, una tormenta destruye la nave y Odiseo se convierte en el único superviviente. Ya no queda nadie más, solo él. Y las corrientes marinas lo arrastran de nuevo hacia Caribdis. Cuando el remolino se traga los restos de la embarcación, Odiseo consigue agarrarse a las ramas de una higuera y allí permanece durante horas esperando a que Caribdis vuelva a expulsar las maderas de la balsa. En ese momento se deja caer, recupera una madera y continúa a la deriva. Las olas lo arrastran hasta la isla de la ninfa Calipso, quien se enamora de él y le da refugio, según Homero, durante 7 largos años. En un momento dado le ofrece un tentador regalo, la inmortalidad, pero Odiseo la rechaza porque prefiere una vida mortal junto a su esposa antes que una eternidad lejos de su hogar. Tras 20 años de ausencia, 10 años de la guerra de Troya, más 10 de viaje, Odiseo regresa finalmente a Ítaca. Sin embargo, lo hace disfrazado de mendigo por consejo de Atenea, pues numerosos nobles lo dan por muerto, por eso pretenden ocupar su lugar y casarse con su esposa. Pero Penélope es muy astuta y durante 3 años ha conseguido retrasar esa decisión con un engaño muy ingenioso. Le prometió a su suegro que le tejería un sudario, es decir, una tela que se usaba en la antigüedad como mortaja. Con ella se envolvía al difunto antes de enterrarlo. Penélope afirma que no puede elegir un nuevo marido hasta que termine de tejer este sudario para Laertes, que ya era anciano y que podría morir en cualquier momento. Así pues, de día tejía el sudario delante de todo el mundo, pero de noche lo destejía en secreto. Pero claro, 3 años después se da cuenta de que esta treta empieza a ser sospechosa y decide organizar una competición. Hace traer el arco de Odiseo, que es un arma que solo él podía tensar, y reta a sus pretendientes a tensarlo y lanzar una flecha por los 12 orificios de 12 hachas dobles colocadas en línea una tras otra, más o menos como vemos en esta imagen. Evidentemente nadie lo consigue, nadie excepto aquel mendigo desconocido. En ese instante revela su verdadera identidad. Odiseo, el rey, por fin ha vuelto a casa y echa a todos esos nobles pretendientes. Ahora ya sabes por qué desde entonces llamamos Odisea a cualquier viaje largo, difícil y lleno de obstáculos. Pero el viaje de Odiseo es mucho más que una aventura. Es la historia de alguien que, pese a perderlo casi todo, nunca dejó de luchar por regresar a casa. Y quizás por eso, miles de años después, seguimos viéndonos reflejados en él, porque en algún momento de nuestras vidas todos atravesamos nuestra propia Odisea. Y todos tenemos nuestra propia Ítaca a la que deseamos volver. ¿Y tú? ¿Habrías rechazado la inmortalidad de Calipso? Cuéntamelo en los comentarios y si te gustan los mitos de la antigüedad, no dejes de suscribirte al canal. Te espero en el próximo mito. ¿Te has quedado con ganas de más mitología, magia o mundos fantásticos? Además de contarte estas historias, también las escribo. Tengo 6 libros de fantasía épica, ciencia ficción, fantasía mitológica, mundos llenos de magia, leyendas y seres antiguos que cobran vida. Puedes encontrarlos todos a la venta en Amazon o contactarme si quieres que te lo dedique. Solo mandar un detalle sorpresa con cada pedido personal.
Hago envíos a toda España. Si te gustan los mitos que escuchas en este canal, quizás te gusten también mis libros, así que te espero entre las páginas.